Mi nombre es Lisandro Casasnovas, soy médico generalista y médico laboral. Bueno, en mi caso nosotros hicimos un viaje a Brasil en el verano, cuando todo esto todavía no se veía o se veía muy lejos, ¿no? Se veía como que en China había un virus nuevo y no pasaba nada, aparentemente. En Brasil, estando allá la primera semana, ya empezamos a ver que cada vez estaba más cerca. Entonces me puse a leer un poco, a instruirme a ver qué pasaba. Hecho que nos volvimos unos días antes, porque veíamos que se iba a complicar con el tema de fronteras y bueno, volvimos a casa. Después de ahí, esto fue en marzo, volvimos un viernes, yo el lunes me reincorporo a trabajar, todavía no había ninguna restricción ni aislamiento para los que veníamos de afuera. El primer día que voy a trabajar, yo soy, como dije recién, médico laboral también, fui a algunas fábricas, en una de ellas tuve una reunión donde había personas que estaban contagiadas, sin síntomas en ese momento, y ese mismo día a la tarde declaran que Brasil era un país de riesgo y entonces había que hacer cuarentena. Nos fuimos en cuarentena todos, mi familia, que está constituida por mi mujer y mis 2 hijos, quedamos en cuarentena y bueno, a partir de ahí empiezo a recibir llamados de empleados de esa fábrica que estaban con fiebre, con distintos síntomas raros, todos juntos. Y bueno, empezamos a ver que podía ser esto, ¿no? Este virus que veíamos tan lejano y que ya estaba acá. Pasaron 10 días y bueno, yo tuve fiebre. A la noche de ese día tuve una liñita de fiebre, muy poca. A la tarde mi mujer tuvo fiebre, entonces hablamos con la gente que estaba encargada de este tema acá en Rafaela. Me dijeron, no, mirá, puede ser dengue, pasaron mucho tiempo. La cuestión que no fuera dengue, haciéndola más corta, yo estaba contagiado. La cuestión es que yo no tuve ningún síntoma, tuve solamente 2 horas de fiebre que con un paracetamol a mí se me pasó, a mi mujer también. Mi hijo a los 2 o 3 días, mi hijo más grande, hace un dolor de cabeza, un síntoma muy leve que podemos pensar que podía ser esto, el más chico nada. Mis hijos tienen 21 y 20 años, o sea, no son chicos, tan chicos. Entonces, bueno, empezamos a cursar esta enfermedad que en lo sintomático y en lo clínico la enfermedad no fue nada, pero empezamos a vivir el rechazo y la cosa esto de la gente, ¿no? Los 2 médicos que estuvimos contagiados sufrimos esta cosa de la gente, ¿no? En mi caso, el sufrimiento de mi enfermedad fue ese, la angustia de tener un virus desconocido que no sabía si te iba a matar o no. Y por otro lado, la angustia de la gente que piensen que uno está contagiando porque le gusta contagiar y realmente hablan porque el aire es gratis y le gusta hablar. Tenemos que aprender que no hay que ser dañino con la gente. Tengo colegas que le pintan la casa, le pintan el auto, le escriben cosas en los ascensores. Por supuesto que uno no quiere contagiarse. Yo en el año 2009, cuando fue la epidemia del N1H1, también me contagié en el ámbito de mi trabajo. Los médicos nos contagiamos habitualmente. Tenemos un sistema inmunológico un poquito más desarrollado quizás que otro porque estamos en contacto permanentemente con la enfermedad, más un médico generalista como yo, que estamos en la primera línea de atención al paciente. El dolor más importante de esta epidemia para mí en ese momento fue saber cómo llevar la parte psicológica mía y de mi familia, cómo apuntalar a mi familia, primero saber si nos íbamos a morir, no sabíamos. Gracias a Dios no tuvimos más que nada, pero después, cómo salir a la calle después. Y bueno, el día después
Fue terrible. Después del hisopado, de los dos hisopados, por suerte tuve el negativo. Me quedé 15 días más en mi casa por las dudas, me parecía que era lo correcto. Después de 48 días, te cuento que salí de mi casa, me subí a la camioneta y salí a trabajar. Y di la vuelta a manzana y me volví a encerrar en mi casa. Bueno, salimos a trabajar y salimos a enfrentar de vuelta el virus, ¿no? Y el virus y la gente, con sus miedos, con sus temores, con sus vivencias nuevas, con sus angustias. Yo soy médico rural, trabajo en 2 o 3 pueblos, con lo que significa la idiosincrasia de los pueblos también, ¿no? Entonces, bueno, hacerles entender que yo no los iba a contagiar, que yo ya estaba curado y que, bueno, que yo venía a ayudarles. Y el ayudar era hacerles entender que viéndome a mí, el virus no nos mata a todos, que había que cuidarse, enseñarles cómo cuidarse, enseñarles cómo protegerse, de que no se tenían que angustiar y de que esta pandemia iba a pasar y va a pasar. La gente rural entendió que se tiene que cuidar. Ellos son muy conscientes que su pueblo tiene que estar libre de COVID y han hecho sus protocolos. Cada pueblo tiene en su entrada un control. El equipo de salud del pueblo está preparado y la gente entendió que había una nueva realidad. O sea, están trabajando bien. O sea, si todo va bien, ellos también van a estar bien. Ellos, que son todo familia en un pueblo, el 90% son familia, ellos entendieron que no se tenían que juntar, que tenían que tomar la distancia, que tenían que aislar a sus mayores. No, están trabajando bien, yo los pueblos los veo bien, por lo menos los que yo voy trabajan muy bien, sus presidentes comunales están trabajando bien, están de acuerdo al protocolo y bueno, esto vamos aprendiendo día a día. Vivimos tratando de no tener miedo, porque también está en eso de que no tenemos que tener miedo, tenemos que enfrentar la realidad. Pasaron miles de pandemias en el mundo y en otras épocas que no había tanta tecnología y el mundo siguió andando. Nosotros tenemos que seguir andando. Nosotros como profesionales tenemos que aprender a cuidarnos más, a mantener este distanciamiento, esta realidad, a tratar de no contagiarnos para poder seguir brindando la atención. Por ahí la gente dice, oh, la pandemia te saca lo bueno y lo malo. No, yo no he visto que saque cosas buenas todavía. Tenemos que aprender de lo bueno que nos va a dejar esto, que va a ser vivir diferente en sociedad. Cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros enfermos, que por ahí cuidar a nuestro equipo de salud, que es muy importante. Tenemos miedo. Tenemos miedo en lo personal, y voy a hablar quizás por mis colegas, tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo por nuestra familia, tenemos miedo por los nuestros. Hoy asumimos la responsabilidad que nos toque. Yo creo que el equipo médico de Rafael ha hecho un esfuerzo terrible y lo sigue haciendo. Tuvimos que adaptarnos a los protocolos, por supuesto, nacionales, provinciales, y bueno, nosotros trabajamos enfundados en nuestras protecciones. Hoy tenemos los elementos. Hace 5 meses atrás no teníamos nada. Yo cuando salí a la calle tuve que comprar, por esas empresas de internet, comprar un barbijo porque no tenía. Veo que hay gente que por suerte son los menos, ¿no? No creen en esto, no creen que hay un virus, no creen que hay que distanciarse, no creen que realmente esto les vaya a pasar alguna vez. Yo también decía, a mí no me va a tocar. Que la gente está cansada, está cansada. La gente se quiere juntar, quiere abrazar a sus abuelos, los nietos quieren ver a sus abuelos. Entonces, la gente se está relajando en esto, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que seguir atentos, no relajarnos. En la parte médica, nosotros vamos a aprender a tomar un poco más de distancia, a tener las barreras como el barbijo, una bata, tener una distancia un poco más lejana al paciente, que no lo teníamos.
Sinceramente, yo era uno de que venía el paciente, no sabía qué tenía, lo abrazaba, lo besaba, le dabas la mano. Bueno, esas cosas yo creo que en la salud vinieron a quedarse. Vinieron a quedarse los protocolos en las industrias, vinieron a quedarse el distanciamiento social. Vamos a tener que aprender, yo cuando vine ahí nos saludamos con el codo y es una cosa que nos cuesta, ¿no? También yo creo que eso va a estar, sin psicotizarse, sin ponerse muy loco, yo creo que tampoco es lo extremo, pero bueno, el distanciamiento yo creo que vino a quedarse. Esto de que un día nos puede cambiar la realidad, también va a quedar en la mente nuestra y va a quedar, decir, che, bueno, vivamos la vida linda, bien cuando estamos sanos, estemos bien. Yo creo que nos va a enseñar a valorizar un poco más esto, ¿no? Yo salgo a dar vuelta como todos y veo gente que ya no usa el barbijo, como que ya nos juntamos, hacemos fiestas, tenemos un contacto mucho más estrecho con todos los otros y bueno, mi consejo es que se cuiden todavía. Todo esto no terminó. Esto va a terminar cuando tengamos la vacuna. La vacuna es una gran herramienta. Si no hay una vacuna, yo ruego a Dios que no pase lo que vos me preguntás.